Bienvenidos todos, buenos días. Bienvenidos a este Congreso Internacional sobre Odontología Integrativa y Nuevas Tecnologías. Mi nombre es Francisco Borrego, soy cirujano y experto en cirugía oral y en cirugía regenerativa. Y venía hoy a hablaros de un aspecto que quizás esté quizá un poco más denostado o no sea tan común en el contexto general de la odontología o de la cirugía en particular, como es el aspecto de la suplementación alimenticia en nuestros procedimientos médicos y quirúrgicos en relación con la odontología. Yo creo que es algo que llevamos, yo particularmente, que vengo del medio hospitalario, pues no es algo que se tiene como integrado en los protocolos siempre, es algo bastante común, bastante común, es totalmente común, es lo primero que se hace cuando un paciente ingresa al hospital, se le hace un balance hidroelectrolítico, se le ven los valores y ve qué necesidades nutricionales puede tener, si es una rica, pues, por ejemplo, aleatoriamente se me viene a la cabeza, pues una dieta rica en sodio, o rica en potasio, o en otros aminoácidos, o oligoelementos, si la nutrición es enteral, parenteral, depende, ¿no? Nasogástrica, nasoduodenal, bueno, hay muchas opciones. Entonces, quizá nosotros, en algo que tenemos, las personas que vienen de la medicina tienen tan integrados en los protocolos, tanto hospitalarios como de atención primaria, nosotros como odontólogos no hemos recibido quizá esa información, hablo en general, no en particular, pero no hemos recibido esa formación y no lo tenemos integrado en nuestros protocolos de manera habitual. Yo entiendo que bueno, pues que la cabeza de un implantólogo o odontólogo pues son muchos factores y todos influyen. En mi caso, como cirujano, pues siempre estoy pensando en la prótesis de implante, en los diámetros, en el TAC, en la orto, el anticoagulante que puede tomar el paciente, en cualquier otro, en muchos aspectos, la alergia que pueda tener, las enfermedades concomitantes a nivel general, pero siempre estamos pensando luego en el laboratorio, en las conexiones, los epiteliales, en fin, en un montón de historias que en realidad son un mundo, pero esto realmente es otra de las patas del banco que tendríamos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestros procedimientos médico-quirúrgicos en el ámbito odontológico. Entonces, bueno, me gustaría sembraros esta inquietud para luego poder, si os parece bien, desarrollarla más adelante, con más tiempo. Yo en estos 15-20 minutos quiero sembraros la inquietud, si me permitís la expresión, de explicaros sucintamente y someramente algo que en realidad tiene mucha ciencia detrás. Todo lo que decimos en este tipo de charlas está basado en los estudios randomizados y aleatorizados, en las revisiones sistemáticas y en los metaanálisis sobre el tema, con lo cual la evidencia científica es de máximo nivel. Yo puedo daros mi opinión como experto, pero realmente todo lo que siempre desarrollamos en este tipo de charlas, que lleva mucho tiempo, que si alguien está interesado puede ponerse en contacto con Laura, conmigo, con los chicos de SpaceLab, en donde podemos desarrollar una charla pormenorizada para dejar todo bien claro. Pero sí me gustaría siempre empezar en este breve tiempo que tenemos a bueno, haceros unas preguntas que siempre me gusta hacer y que en realidad conllevan digamos, mucha información detrás, ¿verdad? Entonces, siempre quería saber que ya he expresado de que a veces qué le pasa a los pacientes que en las mismas condiciones teóricas no hemos tenido los resultados similares. ¿Por qué a veces en similares condiciones de hueso, de aspecto del paciente, no hemos recibido los mismos resultados cuando realmente tendrían que ser predecibles? Que, también me gustaría preguntaros si estáis de acuerdo con que la salud general está vinculada a la salud bucodental y al revés, y si hay una simbiosis entre los dos medios, tanto la medicina general y el medio bucal y viceversa, ¿no? Y me gustaría saber cuántos de nosotros que estamos aquí ahora evaluamos el estado de salud general del paciente, nos paramos un poco a indagar en la medicación, qué es ese aspecto tan importante que nos puede influir tanto en la tasa de recambio, en la expresión de la biología en su máximo potencial, que es de lo que se trata. Esta información es fundamental y muchas veces no empleamos el tiempo suficiente en ella. Entonces, también me gustaría preguntar, ¿creéis que las recomendaciones de otras especialidades en el ámbito de la cirugía, como pueden ser de la cirugía o de la odontología, como puede ser la cirugía maxilofacial o la traumatología o la ginecología, son aplicables a nuestro ámbito odontológico? Son cosas que tienen una relación directa, que son muy importantes y que a veces no tenemos en consideración. Entonces, si supiéramos que un adecuado análisis de nuestros pacientes de estos factores puede multiplicar y potenciar la biología de nuestros pacientes para obtener unos resultados
mejores y más predecibles, ¿creéis que sería algo que adaptásemos a nuestros protocolos? Al final, de lo que se trata es de ayudar a la biología a que se exprese en su máximo potencial. Esto es el resumen de todo. Todas las casas comerciales, muy bien hecho además, nos están siempre ofreciendo alternativas tecnológicamente más avanzadas para potenciar la superficie de los implantes, la rugosidad, las conexiones, todo eso. Y todo eso está fenomenal. Pero hay una parte que los que somos enamorados de la biología, pues también se trata de, digamos, potenciar el sustrato que ya está vivo, que es nuestro paciente, y que nos ofrece unos potenciales que si nosotros sabemos maximizar, vamos a obtener mejores recursos que además, aplicando todo lo demás que la tecnología nos ofrece. Entonces se trata de maximizar nuestros recursos y minimizar los factores de riesgo. Maximizar los recursos en cuanto al análisis médico y ver los cambios fisiológicos que puede tener un paciente en concreto y maximizar nuestros recursos médicos, quirúrgicos, apoyándonos en la ciencia, pero también en la biología. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, que nosotros como odontólogos, en mi caso como cirujano en concreto, nosotros tenemos un ambiente donde tenemos unos patrones, un ambiente de juego, un campo quirúrgico, un campo de acción, un campo de tratamiento, donde tenemos patrones asociados al daño y tenemos patrones asociados a los patógenos que viven de manera saprofita y que pueden también haber un desequilibrio por una infección o por cualquier otra cosa dentro de nuestro campo de acción. Entonces, digamos que es especial y que siempre empezamos el partido perdiendo 3-0. Entonces, claro, tener controlados estos patrones del daño asociados a los patógenos y asociados al daño quirúrgico per se conlleva una expresión de la biología de una manera u otra y una homeostasis o un equilibrio entre el sistema sensorial, el sistema inmunoesquelético, entre la fibrogénesis. Son todas estas cosas que bajando el mínimo común divisor de las cosas pueden luego significar un mundo a la hora de obtener nuestros tratamientos. Entonces, en concreto, la suplementación en odontología viene derivada de que nosotros protocolariamente en mi clínica, por ejemplo, lo estamos haciendo de manera continuada y muchos doctores a nivel nacional ya lo tienen incluido en sus tratamientos, hacen que las tasas de recambio óseo, que esa energía que se necesita después de un procedimiento médico quirúrgico, tengamos, digamos, y permitidme que le diga así, la gasolina ideal para que en un momento de máxima demanda, en donde nuestros tratamientos tienen una morbilidad por encima de lo normal, donde nuestros pacientes no se pueden alimentar por el propio tratamiento que nosotros hemos realizado, tengan esa gama de recursos que son necesarios para que haya una inflamación correcta, una migración de sustancias forme, entendamos por inflamación correcta la que es tolerable las primeras 24 o 48 horas y no es dañina, ¿no? Una migración de sustancias forme una activación de los sistemas de complemento, de la fibrogénesis, la estabilización de los coágulos y un consumo energético para que haya una diferenciación y una proliferación celular alrededor de nuestro procedimiento regenerativo o la integración de nuestros implantes o a la hora de la cicatrización de las heridas o de los alveolos. Pensad que nosotros estamos haciendo un catabolismo con nuestra solución de continuidad, con nuestros tratamientos y de unas moléculas más simples, de una solución de continuidad que nosotros estamos realizando, necesitamos luego generar moléculas más complejas y desde un anabolismo que consume recursos y que en déficit de esos elementos clave no se va a expresar bien. Entonces ahí vienen las complicaciones. No va a haber una correcta alineación y migración de los factores del complemento, no va a haber una alineación de la proteína C, de los trombocitos, de los trombocitos, no va a haber una alineación de los fibroblastos, no va a haber una correcta tasa de recambio entre osteoclastos y osteoblastos, no va a haber una correcta angiogénesis, no hay estimuladores de los factores del endotelio vascular, de los transformantes beta 1 que se llaman. Bueno, son un montón de factores que dependen directamente de unos moduladores de la inflamación y de la diferenciación y proliferación celular, como son el zinc, el magnesio, la vitamina D, los antioxidantes de todo tipo, como pueden ser, bueno, la coenzima Q10, la vitamina A, la vitamina E, todo tipo de antioxidantes, sobre todo un andamiaje de colágeno, sobre todo entendiendo que la dinámica ósea, como es dinámica propiamente dicha, no es una cosa estable, pues necesita también de una absorción de vitamina D que se tiene que dar además con un espectro de la luz del sol, con un paso por el hígado, con un paso por el riñón, todo eso vinculado con el magnesio o el zinc, que si no tiene ese equilibrio no se va a absorber. Y esos factores cruciales, bajando al mínimo común divisor de las cosas para que haya procedimientos integrativos
correctos y nuestras soluciones de continuidad, nuestras regeneraciones, nuestra colocación de implantes tengan una correcta alineación y diferenciación y proliferación celulares, ¿no? Entonces, el balance entre la reabsorción y la formación ósea viene vehiculizado por un montón de sustancias, como ya os decía, pero también por factores vasculares, por factores hormonales, por factores ambientales, por factores genéticos. Y nosotros como odontólogos, pues generalmente, no vosotros en concreto, pero en general, no le estamos prestando la atención que debería. Yo, en mi caso, llevo 7, 8 promociones ya dando el máster de cirugía avanzada regenerativa con doctores de toda España, en Alicante, en Mérida, en Málaga, en Valladolid, en Madrid. Y no es algo que tengamos integrado los odontólogos per se, pero sí que en mi experiencia, y bajamos al nivel de evidencia media, está más que contrastado, y sobre todo está contrastado por los estudios de máxima evidencia científica, que inclusive en un mismo sujeto donde ha habido fracaso de la integración de los implantes previa, suplementando con vitaminas de zinc, magnesio, todas estas sustancias que desarrollamos ahora mínimamente y por encima, hay una tasa de reimplantación exitosa del 99,9%. Entonces, claro, se demuestra que todo influye. Evidentemente, si tú pones, por ejemplo, un implante, lo pones con muchísimo torque, haces una isquemia, lo pones mal, luego haces una prótesis sin conexiones decentes, cónicas de 11 grados generalmente, con epiteliales que sean de nitrouretano bañadas en oro, o las coronas de circonio ultrapolido en diferentes perfiles, pues claro, milagros no vamos a conseguir. Pero evidentemente, potenciar la biología, desde luego, sí se puede potenciar si nosotros tenemos en cuenta estos factores que estamos diciendo así muy rápidamente. Entonces, en nuestro campo quirúrgico o médico, nosotros vamos a tener sustancias proinflamatorias, antiinflamatorias, tenemos interleuquina, citoquina, tenemos sobre todo mediadores químicos que se tienen que dar, y algunos son proinflamatorios, pero son necesarios porque tienen un efecto llamada. Tenemos sobre todo que adquirir un balance entre la oxidación y la reducción correcto para que nuestra tasa final, en términos absolutos, sea exitosa. Entonces nosotros tenemos que tener una energía y un consumo de recursos determinados para que nuestra biología se desarrolle de manera normal. Por eso, muchas veces cuando tenemos algún fracaso de algún procedimiento regenerativo, algún implante, por ejemplo, y no sabemos por qué, porque tú has tenido buenas sensaciones, tus colgajos han suturado sin tensión, tu implante sigue con torque normal, no has tenido sensaciones de ninguna clase, y a veces no te explica por qué las cosas han pasado, pero hay que bajar al mínimo común divisor de las cosas para saber que la biología ha tenido una alteración. Entonces, hay la farmacodinámica de la medicación que toman todos nuestros pacientes, empezando por inhibidores de la monoaminosidasa, antihipercolesterolemiantes, los anticomiciales, los antirreumatoides, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos tricíclicos, la tirosina, en fin, estos paratiroides, todo eso nos influye en nuestra tasa de recambio. Y entonces nosotros tenemos que implementar un poco de tiempo en evaluar estas cosas, porque ya los padres de la medicina hablaban de esto en los primeros capítulos de sus libros. Pienso en Branneman, o en Spiekerman, o en Peñarrocha, o en Balandrón, o que ya en su banda por ir al más antiguo, Branneman en los años 80 del siglo pasado ya hablaba de que cuando abría un hueso y lo veía amarillo, porque tiene acúmulo de colesterol, pues abortaba la cirugía y cerraba, porque en el colesterol se sintetizan los fibroblastos y entonces ahí va a haber una oxidación, no va a haber procesos regenerativos exitosos. Entonces tenemos que tener en consideración que tenemos que optimizar nutricionalmente a nuestros pacientes para obtener un balance de elementos equilibrados, sobre todo en pacientes que ya sabemos de por sí y por los estudios de impacto que ya tienen la vitamina D deficitaria, que es el 80% de la población mundial. No tenemos tiempo, pero me encantaría tener un poco más para poder enseñaros los estudios y hacer una presentación con todos los gráficos y todo para que veáis que el 80% de la población mundial tiene la vitamina D deficitaria y que los países con biobanco de datos fiables, no es el caso de España, o puede ser el Reino Unido, Estados Unidos, los países del norte de Europa, han determinado que suplementando los lácteos, los zumos, la leche y los cereales tienen menos causas de muerte por cualquier causa, menos tasa de suicidio, menos índice de depresiones. Y todo eso viene vinculado por una optimización biológica de la alimentación. Entonces, claro, nosotros tenemos el estigma de que somos un país muy rico en sol, y es cierto, pero no muchas veces es útil, porque no solo es la cantidad de sol, también depende del espectro ultravioleta
que necesitamos el espectro B, ultravioleta para la absorción de la vitamina D, cuando el eje axial de la inclinación, esto suena un poco ya muy específico, pero la inclinación del eje de la Tierra hace que el ángulo que recibimos cuando estamos más expuestos no sea inútil para que haya una reabsorción determinada de vitamina D a niveles óptimos. Bueno, son un montón de factores que influyen que tenemos que tener en cuenta y en consideración a la hora de nuestros tratamientos. Entonces, claro, si nosotros pensamos en las fases que tiene que haber para la regeneración y para la proliferación y diferenciación celular alrededor de un implante, pues claro, vemos que hay un montón de células y de recursos que se tienen que dar en equilibrio para que eso se lleve a cabo y que si no hay esa gasolina no va a poder producirse. Es así de simple. Entonces, yo como apasionado de la biología también utilizo recursos pluripotenciales, autologos, pero porque ya vamos a tener una segregación de factores de crecimiento, de proteínas morfogenéticas óseas, de factores estimulantes del endotelio vascular, de la alineación de los fibroblastos, que tenemos que tener en consideración, pero tenemos que andar pensando un poquito en la biología y en la bioquímica. Entonces, no quiero entrar a hablar un poco del plasma rico en plaquetas o de la fibrina rica en factores de crecimiento, el leucocito, que además tiene muchísimos factores mecánicos, como el sticky bone. Yo casi siempre regenero con hueso autólogo vehiculizado con plasma y ya solamente organolépticamente me ayuda mucho a las regeneraciones porque parece que estoy operando, haciendo injertos en bloque cuando en realidad no lo estoy haciendo y son muy útiles. Entonces, sí que me gustaría recordaros que la pirámide de la evidencia lo que dice es esto, que necesitamos para nuestra regeneración y potenciar nuestra biología en momentos de máxima demanda, necesitamos unos recursos como son la vitamina D, calcio, magnesio, zinc, coenzima Q10, colágeno tipo 1, riboflavoides, vitamina A, vitamina E y vitamina C. Y los estudios de impacto, no me quiero enrollar porque ya consumo el tiempo, pero los estudios de impacto de máxima evidencia científica, como son las revisiones sistemáticas y las metaanálisis y los estudios de casos y controles, perdón, aleatorizados y customizados, ya nos dicen desde hace un montón de tiempo y me gustaría que tuviéramos un poquito de tiempo para poder desarrollarlo. Tengo un esquema con todos los artículos desarrollados. Si alguien tiene interés, por favor que lo comente con Soho Academy, conmigo mismo, con los chicos de Speila y podamos quedar y hablar detenidamente sobre lo apasionante que es la expresión de su biología. Podemos ver casos clínicos, podemos hacer un poco de todo. Pero mi querido amigo y profesor Juan Manuel Vadillo decía que en la fase inicial del tratamiento, todos estamos de acuerdo en que necesitamos una fase de estudio, una fase de quirúrgica o una fase restauradora, una fase de vigilancia, de mantenimiento, pues tenemos que invertir un poco de tiempo en la primera de ellas, aunque todas las demás también son igual de importantes, para saber que necesitamos que nuestra biología se exprese en su máximo potencial y que no invertir ese poquito de tiempo en indagar y en saber qué tipo de medicación toma nuestro paciente o cómo podemos ayudar a potenciar su biología, eso conlleva luego concatenaciones de errores que se pueden traducir en fracaso, ¿no? Y de hecho, nuestra casa madre de implantes en nuestros colegios nos hace unos protocolos pormenorizados de muchas cosas que son en realidad, bueno, te tienen decir hasta cuánto tienes que, en cuántos milisievert tienes que tirar, tiene la radiación de la radiografía, la distancia, de qué, pero no habla nada de la salud general. Y entonces a los odontólogos nos convendría ser un poquito más médicos y menos autómatas en según qué procedimientos, ¿no? Entonces, ya que os decía que la consideración de la biología o de la salud general de nuestros pacientes ya viene descrita por los padres de la medicina y mi querido amigo Juan Carlos Vara, Antonio Bowen ya hicieron en la Gaceta Dental un resumen de lo que ya los padres de la medicina hablaban en esto. El profesor Vadillo, que también es médico, decía que no implementar un poco de tiempo en indagar estos factores se traduce luego en fracasos. Y ya en los medios de comunicación general se ve cómo está de moda además toda la alimentación, toda la suplementación, está cada vez más en boga, pero es que nosotros lo necesitamos como profesionales para que nuestra biología se exprese en su máximo potencial y nuestros procedimientos médico-quirúrgicos se lleven a cabo con éxito. Si no, no nos vamos a explicar por qué muchas veces en igualdad de condiciones vienen los fracasos. Entonces, nosotros, por el mero hecho de nuestro campo quirúrgico y de los procedimientos que nosotros hacemos, estamos haciendo una solución de continuidad en un medio que ya tiene actinomices, treponemas, porfiromonas, estreptococos, tanderelas, no sé cuánto. Que fijaros si está comunicado todo, que yo, que soy matrón en mi época, en mi otra vida, cuando hacíamos la amniocentesis a las embarazadas podíamos hacer cultivos, pues no había problemas, y se aislaban por feromonas gingivalis.
Entonces, si en el líquido amniótico alrededor de los bebés neonatos están en las porfiromonas gingivales que vienen de las encías, imaginaros cómo pueden, la relación que tiene con el rendimiento deportivo, con el rendimiento cognitivo. Gracias a Dios, desde que estoy suplementando a mis pacientes, ellos hasta me devuelven un feedback como que tiene mejor el pelo, tiene mejor la uña, el estado de ánimo. O sea, son cosas que realmente son tácitas y que puedes empezar a implementar en tu clínica desde el primer día. Y tú no vas a hacer nada más que darle a la gente lo que deberían de tomar todos en la alimentación diariamente. No es una medicación, es un suplemento. Por eso me gustaría que os pusierais en contacto con los chicos de Space Lab a través de Soja Academy, a través de mía, como queráis, para poder tener un producto sin cargo para que vosotros podáis probarlo en vuestros pacientes. Entonces, yo me lo tomo todos los días y es algo que funciona y es empírico y está avalado por la máxima evidencia científica que hay. Entonces, no quiero enrollarme, pero si nosotros estamos en un campo quirúrgico agresivo por el ámbito que tenemos nosotros de estudio y estamos haciendo tratamientos que tienen más morbilidad de lo habitual y en ese momento, encima le decimos al paciente que come frío, blandito, que no haga esfuerzo, que no sé qué, pues claro, en ese momento donde todos esos factores son determinantes y se necesitan en ese mismo momento, si no se los damos, no vamos a tener los recursos para que haya unas tasas de éxito aceptables. Y además, estos recursos de los que hablamos, magnesio, zinc, vitamina D, coenzimas, vitamina A, vitamina colágeno, son hidrosolubles. O los tienes en ese momento o los excretas. Luego es algo que tienes que tener en la dieta diariamente. Por eso en ese momento donde hay dolor, hay inflamación, hay molestia, nosotros le decimos además que no se alimente bien, el paciente no tiene ganas, si no tienen ese aporte de recursos en ese mismo momento, no va a haber proliferación y diferenciación celular y expresión de la biología en su máximo potencial para que nuestros tratamientos tengan éxito. Esto lo llevan haciendo los cirujanos generales toda la vida en todos los hospitales de diferentes especialidades y nosotros como tal no tenemos esa costumbre. Entonces, tiene que haber una balanza y un equilibrio para que la biología, y vuelvo a ser repetitivo, se exprese en su máximo potencial. Por eso es importante suplementar en la biología para conseguir que el cuerpo tenga esos recursos. Me gustaría enseñaros las revisiones sistemáticas y los metaanálisis sobre el tema, que cuando queráis nos podemos reunir o hacer una charla monográfica un poco más detallada para que lo podáis saber y entrar en detalle en el desarrollo de algunos de los estudios porque son muy importantes. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcio, necesitamos magnesio, necesitamos vitamina C, necesitamos zinc, cada uno tiene unas propiedades. Necesitamos vitamina E, necesitamos flavoides, necesitamos antioxidantes, necesitamos betacaroteno, necesitamos colágeno, en fin, necesitamos y sobre todo vitamina D, porque todo eso hace que en conjunto se generen las condiciones ideales para que los tratamientos tengan éxito. Los chicos del laboratorio Space Lab han desarrollado un producto, además con varias patentes de colágeno tipo 1 y de calcio, donde yo particularmente he hecho densitometría a nuestros pacientes y podemos pasar de niveles osteopénicos o de osteoporóticos a osteopénicos y de osteopénicos a la normalidad. Entonces, no solo generas tu potencial en tu clínica de predecibilidad y de buenos resultados, sino que también puedes cambiar en la vida de la gente. Entonces, todos estos elementos son cruciales y debemos de aportarlo a nuestros pacientes en un momento de máxima demanda, cuando encima la ingesta va a ser deficitaria y cuando ya sabemos que el 80% de la gente los tiene deficitarios por los estudios. Paradójicamente, donde tienen menos deficitaria de vitamina D, no otras cosas, es en África, porque tienen más horas de sol, la inclinación del eje axial de la Tierra es más equilibrada y van más descubiertos, ¿no? Entonces, todo esto en realidad es un mundo y me gustaría deciros que haciendo y englobando todo lo que es el análisis, la estrategia, la planificación, la maximización de los recursos técnicos, una buena vigilancia, un buen mantenimiento y una buena suplementación, en realidad se hace todo digamos, la cuadratura terminamos de redondear nuestros protocolos para que la biología y las tasas de éxito sean altas. Por lo tanto, me gustaría que probarais los suplementos en concreto de SpaceLab, que tienen mucho desarrollo, tienen ya investigaciones, estamos colaborando con diferentes asociaciones, sobre todo de pacientes con artrosis y osteoporosis. Hemos estado en Barcelona en un congreso de la UAFI que se llama, en pacientes con bifosfonato, sobre todo se traduce casi fundamental. Y me gustaría, bueno, pues si tenemos algún día tiempo, enseñaros muestras de procesos fibrointegrativos o osteointegrativos, incluidos algunos de mi tesis doctoral y de cómo cuando la biología tiene recursos puede generar una angiogénesis perfecta, un complejo de Haber, un complejo nutricional alrededor de nuestro implante y de nuestro procedimiento regenerativo que hacen que a la biología potenciarla
yo lo he descubierto además casi metiendo la pata porque he cargado implantes antes de la cuenta, pero como tenía maximizado nuestros recursos biológicos, pues me he encontrado grandes satisfacciones. Ya sabéis que, por ejemplo, en el procedimiento integrativo hay una estabilidad primaria que luego baja y luego empieza una estabilidad biológica y esa línea de cruce del tiempo es el punto más débil. Pues cuando tenemos optimizada la nutrición y la alimentación, al final ese punto de la biología se expresa más grande, o sea, perdón, más potenciada antes y mejor. Entonces el cruce de esas líneas en las gráficas es más alto y es menos delicado. Entonces, al final, os siembro esta inquietud para que podáis ver, esto tiene mucha ciencia detrás, lo puedo mostrar cuando deseéis. Yo sé que me estoy pasando, tengo puesto un cronómetro, pero que sé que me estoy pasando un poco del tiempo, pero quería resumiros que todos estos factores, que la vitamina D es fundamental en 400 procedimientos metabólicos de proliferación y de diferenciación celular, en la síntesis de las cadenas de proteína, pensar, catabolismo, anabolismo, síntesis. Necesitamos recursos, que es una hormona reguladora de la hemostasis del calcio, que la necesitamos en relación a la paratormona, sobre todo en las chicas, en las mujeres, tiene una relación fundamental con los tratamientos ginecológicos y los niveles de regulación de la propia vitamina D. Entonces, suplementar de todas estas cosas se muestra fundamental para el éxito de nuestros tratamientos. Todos estos factores son fundamentales en la inmunología y en la absorción del calcio, en la diferenciación y proliferación celular, que ya lo repito hasta la saciedad, pero es que es la verdad. Nosotros tenemos que bajar al mínimo común divisor de las cosas. Entonces, me gustaría que habláramos de los suplementos que nosotros tenemos en el laboratorio. Pues uno va más enfocado a la periodoncia, otro va enfocado más a la integración de los implantes y otro a la ortodoncia. Vosotros como congresistas tenéis acceso a productos sin coste, poneros en contacto con el laboratorio, probadlo y sacad vuestras propias conclusiones. Porque al final le estamos dando al paciente lo que necesitaría tomar todos los días y que nadie hacemos el 100% de las cosas que tendría que tener en su alimentación para que la biología esté maximizada y potenciada. Y eso conlleva un cambio drástico en los resultados. Entonces, me gustaría enseñaros cómo las revisiones sistemáticas sobre el tema hablan de los mismos sujetos donde ha habido fracaso temprano del implante dilatado, suplementando con vitamina D y con otros factores, como hemos dicho, se obtiene unas tasas de implantaciones exitosas casi del 100%. Entonces, bueno, siento haberme pasado un poquito del tiempo, pero me gustaría sembraros esta inquietud e invitaros a desarrollar el tema un poco más, si os parece bien, y hablar de los potenciales biológicos de nuestros pacientes, que son en realidad un mundo, y enseñaros casos clínicos, resultados, etcétera. Entonces, bueno, os mando un saludo muy cariñoso y espero que tengáis un congreso fantástico. Un abrazo desde Sevilla, para lo que queráis, aquí me tenéis, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Chao, hasta luego.